Saludos cordiales a la Fundación de Wall. El día de hoy quiero recuperar mi clase número 4 del sábado 23 de abril. Esta clase fue sobre las intervenciones pedagógicas que utilizarían los mediadores para capacitar a los adolescentes. A continuación voy a explicar lo que se vio en la clase, que usualmente dura como 4 horas. Para ello voy a utilizar un material de apoyo para mostrar las actividades que fueron ejecutadas en cada una de las temáticas. Muy bien. En la primera clase abordaron sobre el concepto de mediación pedagógica y cómo esta ayuda para que haya una mejor relación entre el formador y el aprendiz. Para ello pidieron que expresáramos mediante una gráfica el concepto que tenemos. El concepto para mí fue el expresarlo con un gráfico del ave fénix o de una ave. ¿Y por qué la interpreté así? Porque si queremos metaforizar, el ave siempre va a ascender y va a volar alto. Entonces, si nosotros suponemos que una ala es el formador y la otra ala es el aprendiz, pues juntos va a haber una evolución vertical. Lo que quiere decir que mediante el intercambio de conocimientos, tanto que el maestro aprenda del alumno como el alumno del maestro, pueden llegar a fortalecer un conocimiento. Y sería bueno fortalecer la palabra alumno por la palabra aprendiz, ya que nosotros sabemos que alumno quiere decir sin conocimiento. Lo que puede generar una falta de inclusión, este término, o de una buena interpretación a las personas que aprendemos día a día, porque cada día todos aprendemos de alguien. En la mediación pedagógica habla sobre todas las técnicas que utilizaría un formador y que usaría con sus aprendices. Para ello, en los temas que se abordaron en clases, hablaban sobre los proyectos de vida también y sobre los derechos sexuales y reproductivos. Pero antes de abordar la intención del tema de la sexualidad, de métodos anticonceptivos, embarazos adolescentes, debemos como formadores proyectar a nuestros estudiantes, en específico a los adolescentes, formar un proyecto de vida. Entonces, ahora a nosotros nos preguntaron con cuáles de estas imágenes identificamos nuestro proyecto de vida, en cuáles nos vemos plasmados o en cuáles los plasmaremos. A modo personal, yo le quiero identificar a mi proyecto de vida vigente con el gráfico que está encerrado en el círculo amarillo. ¿Qué indico aquí? Pues este gráfico conceptualiza varias dinámicas de la vida. Vemos una museta que habla de una graduación, todos culminamos alguna vez el colegio, la escuela, la universidad, un curso, y para ello, ¿qué aplicamos? Pues varias herramientas, como las computadoras, las ideas, la mente, y varios artículos que en su conjunción hablan de terminar una actividad, así no sea una graduación. El objetivo que nos planteemos, ya sea perder peso, irse de vacaciones, lograr un objetivo no académico, pero todo ello consta a lo que nosotros realizamos en nuestro proyecto de vida, nuestras actividades cotidianas. Ahora, ¿por qué es importante el proyecto de vida en los adolescentes?
Nosotros sabemos que en la transición de niño a adolescente o adulto joven, existe una etapa en donde vemos que nuestros ideales, nuestros sueños están en una línea que depende en cierta parte de nuestras manos, pero también depende de las personas que estén a nuestro alrededor, nuestros padres, amigos, profesores. Pero aquí el protagonista importante es el adolescente. Es decir, que si este adolescente tiene una buena base, unos buenos docentes o padres quienes les guíen al plantearles qué quieres hacer de tu vida, entonces estos adolescentes van a identificar sus objetivos, pero estos deben ser guiados mediante el proyecto de vida. Si nosotros hablamos de los objetivos académicos, de los objetivos, no deben ser solamente en esta área, ¿no? Sino también en el área de la sexualidad. La sexualidad no solo se va a referir a evitar un embarazo o una enfermedad sexual, sino también se va a referir a la identidad que ya tiene fomentada esta persona. Vamos a identificar cuáles son los derechos en los que nos podemos amparar, proteger y que va a tener una mejor dinámica, más saludable en nuestra vida y evitar un embarazo o una enfermedad sexual o la interrupción en la educación. Entonces, si nosotros plantamos un proyecto de vida en edades jóvenes, vamos a tener a personas que van a sentirse realizadas en todas las etapas de su vida. Ahora, en el tercer tema que se trató en la clase 4 fue cuáles son los derechos sexuales y reproductivos que tenemos las personas. Previo a ello, nosotros definimos con nuestras palabras qué significa este tema. Personalmente, yo expresé que son las normas que reconocen de forma científica y ética los modos de vivir responsablemente la vida en el ámbito sexual y reproductivo. ¿Sí? Es decir, si nosotros asistimos a una consulta médica y tenemos un cierto diagnóstico, entonces nosotros queremos por pudor mantenerlo en anonimato, lo que el contenido de nuestra atención. Entonces, el derecho a la privacidad es uno de los derechos sexuales y reproductivos a los cuales las personas tenemos derecho. Entonces, también si nosotros identificamos cuáles son todos los derechos que consta en el ámbito sexual y reproductivo, vamos a ser personas empoderadas y con conocimiento y conciencia para saber cuándo estamos siendo violentados en algún área de nuestra vida, ¿no? En este ámbito. Hablábamos también sobre los métodos anticonceptivos, los métodos anticonceptivos que hablan sobre los que son a modo que se ponen a modo de parches, intrauterinos, métodos de barrera. Sin embargo, no debemos enfocar estas temáticas a los adolescentes sin que esté anexado a los proyectos de vida, porque muchas veces los profesionales suelen decir, vamos a hablar sobre métodos anticonceptivos, pero no con una idea de protección a la salud, sino como para que no se queden embarazados, no arruinen sus vidas. Pero si nosotros lo enfocamos de modo aislado, no vamos a crear una conciencia reflexiva en los estudiantes, sino simplemente un modo de escape, de auxilio, de defensa temporalmente. Y ese no es el objetivo, porque queremos empoderar a las generaciones jóvenes para evitar problemas de violencia intrafamiliar, de enfermedades, de pobreza, de una baja escolaridad en el futuro.
Todo este resumen ha sido la temática en la que nuestras facilitadoras nos han permitido conocer. Para ello, siempre cada clase nosotros evaluamos los, el modo de impartición de clase, lo cual está plasmado aquí en la evaluación que yo califiqué. Ahora, me preguntan cómo aplicaría lo observado en clase en mi zona de vivienda y qué técnicas aplicaría. Pues en mi caso, yo soy promotora de salud, hago un trabajo independiente, hago investigaciones por mi cuenta o voluntariados. Entonces, el modo en que yo me he ido manejando es mediante la investigación. Si yo quiero trabajar con un grupo de adolescentes, en mi experiencia propia yo he trabajado con personas privadas de la libertad. Bueno, estas no han sido adolescentes, sino ya personas adultas. Pero yo me enfocaría a trabajar ahora con los adolescentes, ya que es un grupo sensible, los cuales no tienen un acceso fácil a la educación, ¿sí? Ellos tienen las barreras de infraestructura, barreras tecnológicas, también de vínculos familiares. Entonces, si planteáramos un trabajo multidisciplinario con el centro de salud, que suelen tener los mismos correccionales, el trabajo con el psicólogo, en este caso con el educador y con el personal administrativo, que son el director de las correccionales, podríamos realizar una línea base y crear un proyecto de vida que se plantee cada estudiante, cada privado de libertad. Entonces, esto sería mediante tres técnicas. La utilización de las TICs, ¿sí? Es decir, nosotros como educadores utilizaríamos proyectores, laptops, en el cual permitiríamos impartir los programas educativos. En el desarrollo de las clases nosotros las haríamos de una manera interactiva, en donde los estudiantes sean partícipes del conocimiento y que ellos lo interpreten mediante sociodramas, ¿sí? O también que ellos sean partícipes de ferias de salud, para que sea un conocimiento no solamente teórico, sino que llegue a la práctica. Y todo esto se lo haría mediante materiales educativos como los cuadernos, los libros, rotafolios, trípticos, lápices, colores y todo lo que permita hacerlo de una manera más lúdica y práctica para que el conocimiento sea más llevadero, más llamativo. Ahora, la actividad 6 y final es un aporte extra que no se haya mencionado a la clase. Entonces, yo quería identificar cómo manejan los proyectos de vida o cómo la educación se ve respaldada en otros países. Entonces elegí al país de México, ya que primero es uno de los países más grandes de Latinoamérica y también tienen problemas altos en violencia, en embarazos adolescentes. Entonces me encontré con el dato que la UNICEF respalda al área educativa de México. ¿En qué sentido? Recientemente en los años 2017 y 2020. Nos dicen que los adolescentes en México enfrentan barreras de acceso a la educación. Estos ya pueden ser por eh, recursos económicos, porque tienen el criterio, sobre todo en zonas rurales, de que la educación no les va a llevar lejos, sino que ellos quieren ver resultados a corto plazo, de que los niños trabajen o que las mujeres ya se dediquen al hogar. Entonces, aquí nos dicen en estadísticas que el 84% de jóvenes están inscritos en secundaria, pero ya solamente un 64% ascienden a una educación media superior. Entonces, en este sentido, la UNICEF y con otras instituciones quieren hacer un trabajo multidisciplinario en donde proporcionan vías de aprendizaje formales y no formales. Tal vez esto sea interpretado de forma presencial o de forma vía online
para que los adolescentes puedan desarrollar sistemáticamente sus habilidades para la vida y empleabilidad en el futuro. Más adelante vamos a indicarlos de qué manera. En el 2000, ¿cómo se realizó esto, no? En el 2020 se rediseñó el currículum escolar con asignaturas específicas, ¿sí? Para que esto permita que el ciclo lectivo sea en un periodo más corto y los estudiantes puedan aprender las materias necesariamente básicas y puedan culminar con su escolaridad, con la secundaria o el modo superior. Estos factores les ayudarían a ahorrarse en situaciones económicas y también en situaciones de tiempo o la dinámica familiar. Entonces, ¿cuáles fueron los resultados tras esta aplicación? Dice que esto se aplicó primero en 2 centros de detención en las ciudades de México y Chihuahua, en 153 adolescentes, de los cuales vieron que el 40% mejoraron sus competencias de lectura y comprensión. Y en el 32% las habilidades personales o para la vida, con la motivación de que ellos continúen con sus estudios y se reintegren a la sociedad. Desde el 2017, la UNICEF ha desarrollado esta escuela de liderazgo para niñas y adolescentes con un modelo de educación no formal y formal para evitar a largo plazo, a corto, mediano, largo plazo, problemas de violencia, embarazos y salud higiénico menstrual. Entonces, después de 3 años de su implementación, hubo un análisis de estas escuelas de liderazgo en los cuales el objetivo clave era reducir los embarazos. Entonces, aquí también participó el Instituto Nacional de las Mujeres, en los cuales lograron estos objetivos. Hablamos también que en el 2020 estas escuelas de liderazgo se extendieron a Chihuahua y a Chiapas y Morelos también en modalidad online, con la participación de 150 adolescentes, quienes también se vieron beneficiadas en adquirir nuevas habilidades, aprendieron más sobre derechos y también incluyeron ahí las ideas de prevención de violencia sexual, de género y embarazo temprano. La fuente de donde obtuve este conocimiento fue en la página de la UNICEF en el año 2020, un estudio hecho en México. Entonces, como reflexión, me parece pertinente también incluir a los adolescentes no solo en el área educativa, en las instituciones, sino conocer las áreas sensibles que van más allá, con los niños que no están en escolaridad, con los niños que viven en zonas rurales y sobre todo con los adolescentes que están en los centros correccionales, ya que sabemos que desconocemos su realidad, los problemas emocionales, los criterios personales o aprendidos en su entorno, en la calle, en la casa. Y si nosotros planteamos o remoldeamos el proyecto de vida que ellos tienen, podemos darles un norte más sano a lo que ellos tal vez sin un incentivo o una ayuda por parte mm, de los centros de salud, parte de las ONGs, les brindan. Entonces yo pienso que el beneficio a futuras generaciones se reflejarían poco a poco, ya quitando ideas del machismo, de la baja escolaridad, de preferencia por solamente pensar en la actividad sexual y no una planificación de vida, ya sea que la persona quiera planificar una familia o dejarlo esto a largo plazo o planificar un estudio sin dejar de lado el disfrutar, el goce de sus derechos sexuales y reproductivos, pero un goce también con responsabilidad, no solo derechos, sino también obligaciones. Es todo en cuanto puedo acotar y agradecer a la Fundación de Wall por la oportunidad que nos dan a los estudiantes, quienes no nos podemos conectar en algún momento, en recuperar estas clases y, y plasmarlos de la manera más responsable
de este modo. Muchas gracias y una excelente jornada laboral a todo el personal.